Les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que es la carta que estamos estudiando como iglesia. Estamos meditando en el capítulo 5, desde el versículo 18 al 21, Efesios 5, del 18 al 21, y el tema es el meollo de la vida cristiana, el meollo de la vida cristiana. Y si recuerda, vimos la semana pasada, la primera parte, que ese meollo, el meollo es esa sustancia, ese punto que hace que todo cobre sentido, que está aglutinado hacia Él, de tal manera que todo lo que está inscrito a Él pueda funcionar y pueda trabajar, el meollo de la vida cristiana. Y vimos cómo el meollo de la vida cristiana, lo que da sentido, razón de ser al cristiano, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Vamos a tener lectura de este pasaje de Efesios 5, del 18 al 21, para ir poniéndonos en situación. Dice la palabra del Señor: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Y como hemos dicho, lo que estamos simplemente viendo, y a veces es sorprendente la sencillez de la palabra del Señor. La palabra de Dios es sencilla, el problema está en nuestra mente, que sigue caída en pecado y que muchas veces nos dificulta al entenderlo. La sencillez de este pasaje radica en que somos lo que somos por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Imagínate que tanto tu salvación como tu perseverancia dependiera de ti. Imagínatelo simplemente por un instante. Saldrías apesadumbrado de corazón porque sabrías que es imposible llevarlo a cabo. Pero por razón precisamente del Espíritu Santo es que no solamente hemos sido salvos, sino que vamos a perseverar hasta el fin. Y esto es lo maravilloso. Y por tanto, como Él es el inicio de nuestra vida espiritual y va a ser también todo el recorrido, Él tiene que tomar control de nuestra vida. No puede ser simplemente un concepto, no puede ser simplemente el entender que es la tercera persona de la Trinidad. Tiene que tener el control de tu vida, el control de tu vida. Como dijimos también la semana pasada, y te pongo en contexto si no estuviste aquí, vimos cómo el Espíritu Santo, el control, es lo que se enfatiza en este texto, porque sin ese control del Espíritu Santo no va a ser posible que vivas como creyente una vida que agrada a Dios. Es imposible, porque o vives en el Espíritu o vives en la carne. Y si vives en la carne, si vives en tus esfuerzos, en ti, en lo que tú eres en la carne, nunca vas a agradar a Dios. Pablo dice en Romanos 8, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores a la vez, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir o no podemos servir a Dios y a las riquezas, entendiéndose las riquezas como ese deseo de la carne, de lo que ambiciona de las cosas del mundo. Es imposible. O sirves a tu carne o sirves a Dios. No puedes jugar a estar a medias. Es imposible. Es por esa razón o por estas razones que sin el control del Espíritu Santo todo lo que vas a poder vivir será una vida moralista, una vida legalista, una vida vacía de propósito, una vida inútil. Si tú como creyente, como cristiano, no obedeces este mandato de ser lleno del Espíritu Santo, porque es un mandato, como vimos, y Dios no hace concesiones cuando Él da mandatos, si no obedeces este mandato de ser lleno del Espíritu Santo, eres el creyente más necio de todos. Porque no se puede ser más necio que creer que se puede vivir como Cristo en nuestras propias fuerzas.
Esa es la mayor necesidad que puedes cometer como creyente. Por tanto, si Dios te ha salvado, si Cristo ahora mora en ti, si eres cristiano, debes obedecer a Dios y debes impedir que tu carne controle tu vida. No hay alternativa. El Espíritu Santo debe controlar tu vida. Que tu carácter, tus actos, tus emociones, tus decisiones, que todo esté bajo el control del Espíritu Santo. Repito, es un mandato de Dios al creyente. Y es un mandato para todo creyente, no para unos pocos, no para aquellos más espirituales. No existe nadie que llamándose cristiano quiera vivir de manera continua en la carne. No existe, es una mentira. No existe. No existe nadie que llamándose cristiano quiera vivir voluntariamente siendo controlado por su carne, porque su carne está caída en pecado. No existe. Repito, no existe. Como vimos la semana pasada, ciertamente, cuando comenzamos nuestra vida como creyentes, aún estamos en un momento en el que tenemos que ir progresando en nuestra santidad. Y aún habrá momentos en que nos dejamos controlar por la carne. También es cierto que aunque madures, habrá ciertos momentos puntuales en que vamos a ceder a la carne, vamos a pecar, pero abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Y podemos acudir al trono de la gracia a recibir el oportuno socorro cuando caemos. Pero si realmente el Señor te ha salvado, necesariamente tu vida tiene que ser una vida de progreso, mortificando tu carne con sus pasiones y dejando que el Espíritu Santo vaya tomando el control de tu vida. Eso es santificación. Eso es ser más y más como Cristo. Porque al final eso es la santificación, que seas más como Cristo. Y repito, esto no es opcional. No es opcional. Si tu vida espiritual sigue siendo hoy la misma que hace un año, pregúntate qué es lo que sucede. Así que debes tener claro como creyente que si vas a vivir como es digno del Señor, que es así como comienza esta parte práctica de Efesios, en Efesios 4:1, si vas a vivir como es digno del Señor, si su carácter se va a ir formando en ti, si vas a mostrar su amor, su luz de verdad, su vida, si realmente vas a querer aprovechar bien tu vida y no desperdiciarla, entonces necesariamente deberás dejarte controlar y hacerlo de manera continua por el Espíritu Santo. Deberás mortificar tu carne con sus deseos. Deberás depender en todo solo del Espíritu Santo. Cualquier otra cosa fuera de esto, repito, es un puro legalismo, moralismo, es una pérdida de tiempo, es inútil, es infructuoso, es vano, es necio, no trae gloria a Dios. Así que en vista de esta trascendente verdad, de este meollo que Pablo establece aquí en este capítulo 5 de Efesios, esto nos llevó a preguntarnos la semana pasada, ¿y cómo dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas? Y una hermana me dijo cuando acabamos el culto, yo iba a levantar la mano para preguntártelo. Ahora se está riendo. Pero es verdad, ¿no? Ya siendo esto tan trascendente, la pregunta es, Señor, quiero que el Espíritu Santo tome el control de mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Y eso es lo que queremos ver en esta mañana. ¿Cómo el Señor lleva a cabo esa obra de que su Espíritu Santo controle nuestras vidas? Vamos a orar y ahora vamos a estudiar el texto. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestras almas, discierne hasta lo más profundo de nuestro pensamiento, Señor. Y es por esa razón que hoy te suplicamos que sigas obrando de esa manera a través de ella. Que sigas penetrando en nuestras vidas, que sigas dándonos a conocer realmente tu santa y buena voluntad. De tal manera, Señor, que podamos implementar en nuestras vidas como hijos tuyos lo que a ti te agrada, desechando lo que te desagrada. Para que de esa manera sigas formando en nosotros a Cristo y de esa manera, Señor, darte a ti toda la gloria y alabanza como solo tú eres digno. Que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, y nos dé luz para entender y comprender tu santa y buena voluntad. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo dejarnos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas? Primera parte del versículo 19 es todo lo que vamos a estudiar.
A veces me da apuro porque pareciera que esto es un poco de querer rizar el rizo, pero es que simplemente en esta frase que aquí ahora vamos a estudiar, la primera parte, repito, del versículo 19, encontramos la respuesta de cómo dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Como dije al principio, esto es muy simple, es muy sencillo. No hay que ser teólogo, no hay que ser erudito. Esta verdad es tan evidente y tan necesaria que el Señor no va a complicar la vida. Al contrario, nos lo quiere hacer muy sencillo. Y dice el apóstol Pablo en esta primera parte del versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. Mira, hoy día hay mucha confusión entre cristianos de cómo llega el Espíritu Santo a controlar a un creyente. Precisamente mucha de esa confusión viene por no ver la sencillez de la palabra del Señor. Y muchas de esas confusiones o confusión proviene de grupos cristianos que afirman que las emociones son el detonante y también la evidencia del control del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Por ejemplo, tenemos a los carismáticos. Para ellos, la evidencia de que el Espíritu Santo está al control de tu vida se da cuando empiezas a hablar en lenguas. Hasta que no hables en lenguas, aún el Espíritu Santo no te ha llenado. O también cuando hay sanaciones. En ese momento el Espíritu Santo está llenando el lugar, a las personas y está obrando milagros. O también la famosa palabra de poder, no sé si te suena, eso de que afirmamos, o que afirman ellos, de que cuando hablamos nuestras palabras tienen poder, que podemos declarar y será, podemos revocar y no será. Para ellos, todo esto es una evidencia de que el Espíritu Santo está al control de una persona. Incluso afirman que el control del Espíritu es algo que sucede en momentos, viene y va, y que también se puede experimentar de manera multitudinaria, en grandes cultos, en grandes reuniones. Cultos, por cierto, donde ellos dicen que se manifiesta ese control del Espíritu Santo por medio de la histeria colectiva, donde personas corren, brincan, hablan en lenguas, incluso hacen sonidos de animales. Para ellos, todo esto son evidencias del control del Espíritu Santo. Pero es curioso, llama la atención que se afirme que todos esos eventos o situaciones son controladas por el Espíritu Santo, cuando lo que realmente está al control es la carne. Porque a todo lo que se da rienda suelta en esas experiencias sobrenaturales es, en el mejor de los casos, a una triste confusión. Porque lo que se busca es apaciguar los deseos de la carne. El sentirse, el ver, el sentir cómo todo aparentemente está bajo un aura del Espíritu Santo. La verdad es que tristemente hay muchos hermanos que piensan que esa es la evidencia. Y esto es simplemente por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Es muy simple. Falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque al contrario de esa creencia popular, espectacular, que hoy día riega muchas iglesias cristianas, el apóstol Pablo en el texto de esta mañana nos dirá que el control del Espíritu Santo se produce simple y llanamente cuando la palabra de Cristo mora en ti. Es muy simple. Con esto ya tendría que cerrar la Biblia, sentarme y se acabó la historia. Es tan simple como eso. ¿Quieres que el Espíritu Santo tome el control de tu vida? Pues que la palabra de Dios more en ti en abundancia. Es muy simple. Solamente cuando la palabra de Dios mora en ti en abundancia, entonces comenzarás a ser controlado por el Espíritu Santo. Solamente cuando obedeces la palabra, cuando eres instruido, dirigido y corregido por ella, vas a ser lleno del Espíritu Santo. Eso es muy simple, tan simple como eso. Porque de esa manera, el Espíritu Santo que mora en ti ni estará contristado, ni estará apagado, y andarás en él. Eso es ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Cómo dejas que el Espíritu Santo tome el control de tu vida? Permite que la palabra de Cristo more en ti en abundancia. Fíjate cómo Pablo lo presenta. El versículo 18, donde tenemos el mandato, dice:
y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y esa primera parte del versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. Un autor dice: dame una persona saturada de la palabra de Dios y yo te mostraré a una persona llena y controlada por el Espíritu de Dios. Y eso es precisamente lo que Pablo nos dice aquí. Porque fíjate que lo primero que relaciona el apóstol con el ser controlados por el Espíritu Santo, con el mandato de ser llenos, lo primero es hablar entre nosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. Lo primero es que no hay, va unido, es intrínseco. Es verdad que en un primer momento podrás pensar, bueno, Miguel, aquí se está refiriendo a cantar alabanza, con salmos, himnos, cantos espirituales, y ciertamente el estar lleno del Espíritu Santo implica el cantar, el alabar a Dios. Pero no es el sentido exclusivo que aquí el apóstol Pablo le quiere dar. Porque fíjate el detalle que no dice cantando, sino ¿cómo dice? Hablando. Hablando. La palabra griega que se traduce como hablar implica no solamente cantar, también implica proclamar, predicar, conversar, dialogar. Y dice Pablo que eso debemos hacerlo continuamente, en todo tiempo, en todo momento. Lo sabemos porque el tiempo verbal de hablando es un presente continuo. Es decir, está expresando la idea de que debemos hacerlo siempre, en todo momento, no cuando venimos a la iglesia a las 12, sino en cualquier momento de tu vida. De manera continuada, en todo tiempo, debes estar controlado por el Espíritu Santo, hablando con salmos, himnos y cantos espirituales. Cuando estudiaba el texto, esto me hizo recordar las palabras del Señor en Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9, el Señor manda lo siguiente a Israel. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es estar controlado por la palabra de Dios. Eso significa estar lleno de la palabra de Dios. Ese es el mandato de Dios a Israel. En todo tiempo, recuerda mis palabras. El Señor le dijo a Josué más adelante, en Josué 1:8, lo siguiente: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. El Salmo 1 que leímos antes, ¿cuál es la diferencia entre un hombre sabio y un hombre necio? El lugar que ocupa la palabra de Dios en su vida. El autor del Salmo 112 escribe en el Salmo 112:1, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. ¿Y qué decir del Salmo 119, verdad? Ciertamente no se sabe con certeza quién fue su autor, pero sí se sabe que fue un hombre joven, y un hombre joven lleno de la palabra de Dios. Unas pinceladas de ese salmo. El versículo 5. Ojalá mis caminos sean afirmados por guardar tus estatutos. El versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. El versículos 15 y 16. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. O el Salmo 119, en el versículo 97, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y en nuestro texto de Efesios, es de esta llenura de la palabra de Dios de lo que Pablo está hablando. Estarás controlado por el Espíritu Santo cuando estés colmado, repleto, lleno, atiborrado de la palabra de Dios. Esto no ha cambiado nunca.
Ya sucedía en el Antiguo Testamento, ese fue el mandato que Dios le dio a Israel y no ha cambiado, Dios no cambia. Para ser lleno, controlado por el Espíritu Santo, tienes que estar colmado de la palabra de Dios. Tienes que estar continuamente hablando, proclamando, orando, alabando, cantando, predicando, conversando con salmos, himnos y cantos espirituales. Es muy simple. Esa abundancia de la palabra como control del Espíritu Santo en el creyente es de lo que Pablo habla en el texto paralelo de este texto de Efesios en Colosenses 3:16. Y en Colosenses 3:16, que repito es el texto paralelo de Efesios, de este versículo, notamos un detalle interesantísimo. Te invito a que abras la Biblia en Colosenses 3:16 y miremos ese detalle interesante. Dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Súper interesante. En este verso paralelo de Efesios, vemos que Pablo, hablando exactamente de lo mismo, no enfatiza el ser lleno del Espíritu Santo, sino que enfatiza el ser lleno ¿de qué? De la palabra de Cristo. Así que el apóstol Pablo está poniendo en el mismo plano, identifica como lo mismo el estar controlado por el Espíritu Santo y que la palabra de Cristo more, habite abundantemente en ti. La palabra morar, habitar, significa sentirse como en casa. La palabra abundancia significa en plenitud. En otras palabras, aquí lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo tomará el control de tu vida cuando la palabra sea parte plena, permanente de ella. Es cuando el Espíritu Santo va a controlar tu vida. Él necesita sentirse como en casa y la única manera es que la palabra de Dios se sienta como en casa. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Meditas en ella? No solamente la lees, no solamente haces un devocional, meditas, te instruyes, guías, la obedeces. Según responda a estas preguntas, vas a responder si el Espíritu Santo está al control de tu vida, algo, repito, que es sí o sí evidencia de tu salvación. No puede haber nadie que se diga creyente, que se diga ser lleno del Espíritu Santo, donde la palabra de Dios no ocupe ese lugar prioritario en su vida. No existe. Cuando la palabra sea parte plena, permanente de tu vida, es entonces y solamente entonces cuando el Espíritu Santo te va a controlar como Dios te manda. Y entonces, de manera natural y continua, alabarás a Dios a través de salmos, de himnos, de cánticos espirituales, porque sabes una cosa, al final cuando cantas, cuando alabas a nivel personal o eclesial, no lo haces para complacerte a ti, ni lo haces para complacer a otros, lo haces para alabar a Dios. Para alabar a Dios. Y mira, esta abundancia de la palabra de Dios que lleva a ese control del Espíritu Santo tiene implicaciones muy prácticas. Implicaciones muy prácticas. Y no es caer de espaldas, tampoco es hablar en lengua. Implica que la palabra de Dios te va a orientar, te va a guiar, te va a disciplinar, te va a amonestar. La palabra de Dios va a controlar todo lo que te acontezca, todo lo que pienses, todo lo que hagas, todo lo que converses. Todo eso es lo que va a llevar a una vida madura, controlada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios no simplemente es un libro. Como dijimos antes, la palabra de Dios se compara a esa espada de doble filo. Tiene un propósito, una razón de ser. Y en la palabra de Dios tenemos ilustraciones para dar y para regalar de cuáles son esas implicaciones prácticas de la Biblia en la vida de una persona que se deja guiar por la Biblia, que está lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando estás controlado por la palabra de Dios, cuando estás lleno del Espíritu Santo, difícilmente vas a perder la calma. Difícilmente vas a perder incluso el gozo en momentos muy difíciles. Y dirás, lo dirás tú, ¿no? Es la verdad. Hay ilustraciones en la palabra al respecto. Mira, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 22 al 25. Aquí tenemos una ilustración de cómo cuando
una persona está llena de la palabra de Dios, está controlada por el Espíritu Santo, en medio de una situación compleja, muy difícil, alaba a Dios, espera en Dios, descansa en Dios. Estamos hablando de Pablo y Silas en la cárcel. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, 22 al 25. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior, otra versión dice en lo más profundo, y les aseguró los pies con cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Quejándose a Dios, quejándose de su situación. Oraban y cantaban himnos a Dios y los presos le escuchaban. Pablo y Silas no eran mejores que tú y yo. ¿Qué diferencia tenían Pablo y Silas? ¿Qué hacía la diferencia en ellos? Que estaban llenos de la palabra de Dios. Y en esta situación tan compleja, a pesar de haber sido injustamente desnudados, azotados con muchos azotes, físicamente estarían muy tocados, y metidos en lo más profundo de la cárcel, las cárceles no son como hoy en día, estaban orando y alabando a Dios. Eso es una actitud de calma, de confianza, de gozo en medio de una situación, y es una actitud que solamente el Espíritu Santo puede producir. Y lo hace cuando está saturado y confiado en la palabra de Dios. Porque confiar en la palabra de Dios es confiar en Cristo. ¿Cuántas veces has afirmado, yo creo en Cristo? Amén, así es. La pregunta es, ¿confías en Él? Confiar en la palabra de Dios es confiar en Cristo. Otra ilustración que nos ayuda a entender estas implicaciones prácticas de la obra del Espíritu Santo a través de la palabra, la tenemos en el caso de Esteban. Y vemos cómo ese Espíritu Santo, cómo la palabra actúa en momentos tan trascendentales como puede ser la propia muerte. En esos momentos, yo alguna vez me he preguntado cómo reaccionaré cuando me vea ya a la puerta de la muerte. En esos momentos, nuestra confianza vendrá de quién es Cristo. Nuestra confianza y nuestro descanso vendrá de lo que Él ha hecho por nosotros. Mira, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos del 54 al 56. Al oír esto, los judíos se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra Él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Es una de las frases para mí más hermosas que puedes leer en la palabra de Dios. Esteban lleno del Espíritu Santo, tal como debemos estar tú y yo. En ese momento en el que estaba a punto de entregar su alma, ¿cuál era su visión? ¿Qué estaba descansando? ¿Qué los que veía él? Dice, a Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pero también la palabra de Dios te va a ayudar cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando pases por momentos de tentaciones. Pablo en Efesios 6:17, en el contexto de esa lucha contra Satanás y sus huestes, identifica la palabra como la espada del Espíritu que vamos a necesitar para poder combatir contra el enemigo. Cuando Él nos tiente, cuando Él nos llene de dudas, cuando Él nos llene de temores. ¿Y sabes quién es el ejemplo supremo? Cristo. En Mateo 4, del 1 al 11, en esa tentación leemos lo siguiente. Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Cristo respondiendo dijo, escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Nuestro amado Señor Jesucristo, como vimos la semana pasada, lleno del Espíritu Santo, hacía poco tiempo recibido en el bautismo. ¿Cómo derrotó a Satanás? ¿Usando qué? La palabra de Dios. De la misma manera pasa en ti y en cada creyente. Controlado por el Espíritu Santo, siendo lleno por la palabra de Dios, meditando en ella cada día, orando en ella cada día, confiando en ella cada día, perseverando en ella cada día, es que vamos a poder ser preservados por el Espíritu Santo. Pasemos por lo que pasemos, pruebas, puertas de la muerte, tentaciones, vamos a perseverar, porque será el propio Espíritu Santo quien lo haga. No hay otra forma. No hay otra forma. Por eso es muy peligroso que subestimemos el papel de la palabra de Dios. Y mira, subestimar significa que quizás no es que no la consideres, sino que no perseveres en ella. Nada puede sustituir a la palabra de Dios. Nada puede hacer que ocupe el lugar de la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que estos hermanos hacen, porque quitando la palabra de Dios, ponen sus experiencias por delante. Pero la palabra de Dios no puede ser sustituida por nada. Y cuando no la consideramos, las estamos despreciando. Y cuando no nos gusta lo que nos dice, la estamos despreciando. Y cuando nos disciplina y nos hace sentir mal por causa de nuestro pecado, también la despreciamos. Y de esa manera, lo único que estamos haciendo es entristecer, apagar al Espíritu de Dios en nosotros. A veces nos olvidamos que solamente a través de la palabra de Dios es que el Espíritu Santo no solamente nos controla, sino que también nos santifica, nos hace ser más como Cristo. Y mira, quiero que entiendas otra cosa más de este texto de Efesios. Esta obra no se puede llevar a cabo en tu vida a nivel personal, viviendo la intimidad de tu fe. El apóstol Pablo dice, hablando entre vosotros. ¿Esto qué significa? Que habla de un contexto determinado. Muchos quieren vivir su fe aislados de la iglesia, y eso es imposible. Precisamente es lo que quiere el diablo, que no vivas bajo el amparo, bajo el paraguas de una iglesia. Dice Pablo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, y en el texto de Colosenses, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Hermanos, es en el contexto de la iglesia donde el Señor lleva a cabo ese estar saturado de la palabra de Dios. Es donde Él lleva a cabo ese estar controlado por el Espíritu Santo. Cuando Pablo escribe esta exhortación, no se lo hace a Timoteo a nivel personal, se lo hace a una iglesia llamada Éfeso. Esto es una exhortación al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Esto nos indica que no se puede ser lleno del Espíritu Santo yendo de lobo solitario. No puedes escapar del control de tu carne yendo por libre. Es imposible. El papel de la iglesia es fundamental. Es en el contexto de la iglesia donde nos estimulamos mutuamente los unos a los otros en el amor. Es donde nos exhortamos, implícito en la palabra. Hebreos,
capítulo 10, y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Por esa razón, si no dedicas tiempo personal, pero también tiempo eclesial para reunirte con tus hermanos, para leer, para estudiar, para meditar, para orar la palabra de Dios, es imposible que puedas afirmar que el Espíritu Santo esté controlando tu vida. Imposible. Más bien te estás exponiendo a un grave peligro. Es imposible que puedas afirmar que el Espíritu Santo te controla cuando rechazas las amonestaciones y la disciplina por medio de la palabra de Dios. Un autor dice que el declive espiritual de un creyente, es decir, que la carne de nuevo empieza a controlar su vida, comienza cuando ese creyente deja a un lado la palabra de Dios. Es tan simple como eso. Porque en ese momento estará dejando de lado el ministerio santificador del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo ha inspirado toda la palabra de Dios, no solamente para salvarte, recuerda, el Evangelio es el poder de Dios para salvar, Romanos 1:16, sino que también inspiró la palabra de Dios para santificarte, para que seas más como Cristo, para que seas maduro. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17:17, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Recuerdas ese famoso versículo o versículos de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:16 y 17? Aquí Pablo aglutina, condensa ese ministerio salvador y santificador de la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el creyente, sea perfecto, equipado para toda buena obra. En otras palabras, la palabra de Dios es lo que usa el Espíritu Santo después de salvarte para seguir instruyéndote en las verdades de Dios en Cristo. Es lo que usa para reprenderte cuando pecas, para corregirte cuando te equivocas, para instruirte en justicia, es decir, para continuar enseñándote a vivir como agrada a Dios. Todo tiene un fin, todo tiene un propósito, dice Pablo, que seas perfecto. Otras versiones, que seas maduro. ¿Y qué es la madurez? Recuerda, dejarte controlar por el Espíritu Santo, estar lleno de la palabra de Dios. No dejarte llevar por tu carne. De esa manera y solamente de esa manera podrás agradar a Dios porque estarás preparado para toda buena obra. Obras, dice el apóstol Pablo, que han sido preparadas por Dios de antemano. Ese es el ministerio del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Tomar el control de tu vida para que seas más y más como Cristo. Despreciar la palabra de Dios, tanto en tu contexto personal como eclesial, es ponerte en un grave peligro. Porque tarde o temprano, más temprano que tarde, tu carne volverá a tomar control de ti. Es inevitable. Por eso, cuando no te sometes a la palabra de Dios, es imposible que puedas afirmar que estás bajo el control del Espíritu Santo. Le estás contristando, le estás apagando, no estás viviendo en Él. Es impactante entender que el ser humano tenga esta capacidad sobre Dios. Pues es lo que afirma la palabra. Pablo dice en Efesios 4:30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el contexto de este versículo? El contexto está relacionado con el pecado. Se nos advierte en el versículo 25 a que no mintamos. Se nos dice en el versículo 26 que no nos airemos. Se nos dice en los versículos del 31 al 32 que no dejemos de perdonar. Ese es el contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo miento, que si yo me airo por cualquier cosa, si yo no perdono, estoy entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Cuando yo no obedezco estas exhortaciones de la palabra, cuando no pido perdón, cuando vivo continuamente bajo la ira, cuando no perdono, no vives bajo el control del Espíritu. Estás dejando que la carne te controle. Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses que no apaguemos el Espíritu. El versículo 19 dice, no apaguéis el Espíritu.
Este verbo también está en modo imperativo, significa deja ya de apagar al espíritu, o sea, vamos a poder hacerlo. También esa palabra se traduce como resistirle. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es nuestra vida de piedad. Se nos exhorta a orar sin cesar, versículo 17. Se nos exhorta a ser agradecidos, versículo 18. Se nos exhorta a no menospreciar la palabra de Dios, versículo 20. En otras palabras, cuando tu vida no se identifica como una vida de oración, cuando eres desagradecido, teniendo un espíritu de queja continuo, lo cual no muestra sino pura desconfianza de Dios, cuando no haces caso a las demandas santas de la palabra de Dios, entonces estás viviendo en tu carne, estás impidiendo que el Espíritu Santo te controle, le estarás apagando, le estarás resistiendo, y el mandato es: deja de resistir al Espíritu Santo, deja de quejarte, sé agradecido, ora sin cesar, vive según lo que dice la palabra. En Gálatas 5:16 se nos manda a vivir en el Espíritu. ¿Cuál es el contexto de ese versículo? A vivir entre nosotros en el amor de Dios que cumple toda la ley. Versículos 14 y 15. Por lo que no amar a la manera de Dios. Y como vimos hace unas semanas, esa manera es de una manera misericordiosa, perdonadora, sufriente, entregada, no egoísta, sacrificada, desinteresada. Es no vivir controlado por el Espíritu Santo, porque no estás siendo lleno de la palabra de Dios. No estás viviendo de la manera de Dios. Así que el punto de Pablo en este texto de cómo ser lleno del Espíritu Santo es muy simple. No tienes que hablar en lenguas, no te preocupes. Tampoco tienes que entrar en trance. No tienes que declarar, no tienes que revocar. Solo debes llenarte de la palabra de Dios. Para vivir controlado por el Espíritu Santo, a lo cual no tienes alternativa si eres creyente, debes llenarte de la palabra de Cristo continuamente. Debes dejar que ella more en ti en abundancia, tanto en tu contexto personal como en tu contexto eclesial. No se puede vivir controlado por el Espíritu Santo, como dijimos al principio, sin ser parte de una iglesia local. Es permitir que la palabra de Dios obre en ti como esa espada de doble filo, corrigiéndote, reprendiéndote cuando pecas, enseñándote a vivir de manera agradable, confesando tus pecados, quitando toda tu ira, todo tu enojo, perdonando, teniendo una vida de oración, siendo agradecido con Dios, cualquiera sea tu situación, tu circunstancia, amando a la manera de Dios, de manera misericordiosa, perdonadora, sufriente, entregada, no egoísta, sacrificada. Todo eso es vivir controlado por el Espíritu Santo de Dios, porque en ese momento la palabra de Dios está morando en ti abundantemente. Mira, cuando la gente dice que ser lleno del Espíritu Santo es algo místico, que son experiencias sobrenaturales, que es hablar en lenguas, que tener éxtasis diversos, ¿sabes lo que realmente están diciendo? No quiero vivir conforme a la palabra de Dios. Es muy simple. Quiero seguir viviendo bajo mi carne, quiero seguir viviendo bajo mis experiencias. No están dispuestos a vivir una vida santa en el poder del Espíritu Santo. Están diciendo, no me quiero someter a la palabra de Dios. Están diciendo, no me quiero tomar la palabra de Dios en serio. No quiero que more en mi corazón. Tristemente, hay muchos hermanos así, porque para ellos es más sencillo una vida de experiencias que una vida de obediencia. Si quieres ser lleno del Espíritu, no te sientes en un rincón. No empieces a suplicar a Dios, Señor, por favor, quiero hablar en lenguas. Quiero ver una paloma volar y que se pose sobre mí. Señor, quiero experimentar un milagro sobrenatural. No, si quieres ser lleno del Espíritu Santo, exponte, aliméntate de la palabra de Cristo. Ese es el punto de la carta de Pablo. Y mientras más expuestos estés, mientras más alimentado estés de la palabra de Dios, mientras más lleno estés de la palabra de Dios, más serás controlado por el Espíritu Santo. Muy simple. Muy simple. No hay motivo para que algo como esto sea confuso. La palabra de Dios mora en ti abundantemente. Eres como ese joven del Salmo 119. La palabra de Dios mora en ti, te guía, domina tu vida, tus pensamientos, tus acciones. Cuando pasas por momentos de pruebas, de tentaciones, ¿dónde echas mano?
¿En qué piensas? ¿Dónde reflexionas? ¿De qué te llenas? Solamente el Espíritu Santo puede ayudarte en esos momentos. Y para eso, la palabra de Dios tiene que estar siempre a tu lado. Solamente el Espíritu Santo hará que puedas acabar la carrera que tienes por delante. Solamente Él podrá preservarte. Solamente Él podrá obrar en ti ese milagro de que cada día seas más como Cristo. Pero para eso necesitarás la espada del Espíritu. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque es todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Es todo lo que necesitamos para que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros esta vida de santificación, Señor, preservándonos para vida eterna. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. A veces, Señor, produce gozo, a veces tristeza, porque muchas veces, Señor, en la batalla de nuestro pecado no nos gusta lo que nos dice. Pero, Señor, gracias. Gracias por ella. Y gracias por ella porque, como dijo nuestro amado Señor Jesucristo, toda ella habla de Él. Al final todo es Cristo. Sometiéndonos a tu palabra, nos estamos sometiendo a ti, Señor. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, en quién eres tú. Que tu Espíritu Santo cada día, Señor, también nos inste a buscarte en todo tiempo, en todo momento. Esto no es cuestión de un instante, Señor. Danos aliento y ánimo para poder ir acallando, mortificando nuestra carne, Señor. Y que tu Espíritu Santo siga vivificándonos como hombres y mujeres, hijos tuyos, siendo formados más y más a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Es para su gloria. Amén.